y tiende los puentes entre nosotros y los estudiantes un poco para ir cubriendo las necesidades que tienen en el momento en donde están un poco más solos, estudiando, luego de un año, bastante complejo de mucho trabajo, así que está bueno por eso. Vamos a ver mediastino. Mediastino es un poco como el espacio topográfico anatómico de la caja torácica que requiere, digamos, para su estudio, poder antes haber leído todos los elementos que están dentro de él. Si ustedes ya leyeron todo, entienden, digamos, los límites mediastinales y demás, van a ver que les va a cerrar por todos lados cada uno de las relaciones y cada uno de los elementos constitutivos dentro del mediastino. El mediastino es un espacio anatómico. Y ustedes hace un tiempo atrás, en una de las clases, me preguntaban si podía definirse como un espacio virtual, como algunos textos lo mencionan. Y la realidad es que es un espacio anatómico donde hay diferentes elementos, que tiene límites, ¿bien? Esos límites que tiene el mediastino son o están relacionados con la pared de la caja torácica y los pulmones. Entonces, hacia superior, el mediastino tiene como límite el opérculo torácico, es decir, la base del cuello y el opérculo torácico, digamos, el orificio superior del tórax, ¿sí? Que está limitado por el esternón, la articulación esternocostoclavicular, la primer costilla o primer arco costal y la primera vértebra dorsal hacia posterior. Hacia atrás está limitado por la columna vertebral, desde D1, o sea, desde la primera vértebra dorsal hasta la T12, o sea, hasta la 12ª vértebra dorsal. Hacia abajo está limitado por la parte móvil, la pared móvil de la caja torácica, que vendría a ser el diafragma, y hacia anterior está limitado por el plastrón esternocostal. Y hacia los laterales por la cara interna o mediastínica de ambos pulmones, ¿bien? Entonces, limitado este espacio anatómico, nosotros vemos que está ocupado por una enorme cantidad de elementos, el corazón, los grandes vasos, el esófago, las vías aéreas, una enorme cantidad de linfáticos, de nervios, el pericardio fibroso, el pericardio visceral que contiene, el conducto torácico, todo un tejido celular adiposo, el timo, o sea, hay una enorme cantidad de estructuras, pero entre todas esas estructuras, de alguna manera hay un espacio que las separa, y a veces todas las estructuras no están pegadas íntimamente entre sí, ¿sí? Sino que hay espacios anatómicos que permiten la separación de cada una de esas estructuras, y en esos espacios anatómicos normalmente no debe haber nada. Bien, pero muchas veces, si se perfora la pleura, por ejemplo, y se produce un neumotórax, el mediastino puede llenarse de aire. O bien, si se rompe un vaso sanguíneo, se puede llenar de sangre. O si se rompe, por ejemplo, el conducto torácico, se puede llenar de linfa. Entonces, esos espacios entre los diferentes elementos vasculares, viscerales, nerviosos y demás, puede, de alguna manera, convertirse en un espacio nuevo entre esos elementos que sería un espacio real. Por eso decimos que potencialmente dentro del mediastino hay, por decirlo de alguna manera, espacios que pueden ser virtuales. Es decir, que normalmente no hay nada, pero ante una patología por un derrame de cualquier tipo, bien, o la incorporación de aire por la ruptura de la pleura, por ejemplo, se llena de algún elemento que no es normal que esté. Entonces, ese espacio que en realidad está desocupado, empieza a estar ocupado por un elemento que no debería estar y crea un nuevo espacio. Por eso decimos, o por eso muchos autores consideran que el mediastino es un espacio, digamos que virtual, ¿bien? Un poco medio en consonancia con algunas preguntas que suelen hacer ustedes porque lo leen de diferentes textos y está bueno que lo puedan leer de diferentes maneras. Entonces, es un espacio que tiene los límites a los que hicimos referencia recién, que tiene una enorme cantidad de contenidos y que dentro de esos contenidos puede incorporarse algún elemento que no es completamente normal, ¿bien? Si nosotros miramos esta imagen de acá, lo que vemos es que hacia anterior, en este corte axial,
tenemos a el esternón, la plastron esternocostal, hacia atrás la columna vertebral y lateralmente la cara interna de una pleura mediastínica y la cara interna de la otra pleura mediastínica. Es un corte axial donde también vemos al mediastino en el espacio y el espacio comprendido entre los diferentes órganos. Ven que los órganos no están todos uno pegadito al lado de otro. Puede haber espacios y esos espacios se abren y generan, o puede ahí, o en ellos, puede estar contenido algún tipo de elemento que no sería normal. En esta vista, que es anterior, una vista frontal, tenemos el opérculo torácico superior y el diafragma hacia inferior. Esos son los límites. Es lo primero que tenemos que saber del mediastino. Y acá, en esta imagen que vemos acá, que son pulmones que sacamos hace muchos años de un cuerpo en la morgue de la facultad, en el centro de anestesia quirúrgica de la facultad, vemos la cara interno-mediastínica de los pulmones, donde todos los órganos que forman parte del mediastino dejan como una impresión, una huella en la cara interna de los pulmones, que está bueno conocerla porque habla un poco del contenido del mediastino, ¿bien? Eso es un poco como para empezar. Entonces decimos que hay muchas formas, digamos, de describir en general el mediastino, de acuerdo con sus divisiones, pero como que es también muy importante entender que además de eso, puede haber espacios que se conviertan en reales, que inicialmente son virtuales, pero que se convierten en reales. Y esos cambios y esas modificaciones hacen que el mediastino varíe en su forma, varíe en su contenido, y también tiene órganos que son móviles, bien, y tiene movilidad porque aparte está apoyado todos los elementos del mediastino en el diafragma, que también es una pared móvil. Entonces tiene como su propio latido, sus propios movimientos el mediastino. No es un lugar completamente estático. Por eso decimos que es dinámico. Bien, el mediastino es bien, bien dinámico. Acá hay algo que me pasó en la pantalla. Un minuto, ahí está, a ver. Ahí está. Y acá vemos en esta imagen, en este corte que sería sagital, algunos de los elementos que vemos en el mediastino, hacia anterior la pared costal, hacia posterior la columna vertebral, y tenemos el corazón, bien, con sus cavidades, la aorta, algunos vasos anteriores a las ramas que nacen del callado de la aorta, el diafragma, y por debajo del diafragma el hígado, gran parte de los órganos abdominales por debajo. En esta imagen también de Yokoshi, lo que vemos claramente es un corazón con todos los elementos vasculares, algunos nervios que están dicercados, el diafragma, y se han sacado, se han retirado ambos pulmones. Y esta es una imagen muy bonita de cómo se ve desde arriba el diafragma. Yo les voy a mostrar una imagen que es nueva, que la hicimos hace poquito en el Centro de Anestesia Quirúrgica, con luego de una pequeña cirugía mínimamente invasiva, donde sacamos todo el plastrón del corazón y de los pulmones, y donde vemos, ¿ven? La columna vertebral es un tórax de un paciente fresco, digamos, no tiene conservación alguna más que el frío, no está inmerso en ningún tipo de líquido ni nada, o sea que se ve tal cual como si estuviese vivo. Entonces vemos la columna vertebral, ven que se ve bien perfecta, con apenas algunos, fascículos musculares, que son del largo del cuello, que son muy pequeñitos, y vemos ahí la pleura que está tapizando la fascia endotorácica. Así se ve la pleura, es una pleura, la pleura parietal es bastante opaca, cubre toda, digamos, la caja torácica, y está por dentro de, a su vez, la fascia endotorácica. Y aquí abajo vemos cómo vemos las dos cúpulas, tapizadas por pleura, las dos cúpulas diafragmáticas tapizadas por pleura. Acá nosotros le pusimos una tijera y atamos el esófago para sostener las vísceras que estaban debajo y que mantuviese la forma y la posición del cuerpo, ¿no? Cuando se sacó el plastrón esternocostal, vemos el manubrio esternal junto con el cuerpo del esternón, la primera costilla, la segunda costilla, así arriba está la clavícula, y en esta imagen, que es lo mismo pero ampliado, vemos que por debajo de la pleura y de la fascia endotorácica se ve el recorrido de estos vasos, que son los vasos mamarios internos. ¿Ven? Los dos vasos mamarios internos, que son la arteria con las dos
venas mamarias internas. Están buenas. Bien, ahí estamos. Esta es una imagen propia que tenemos que está muy, muy, muy linda porque se ve claramente así como se ve la caja torácica en el interior cuando sacamos el mediastino y los pulmones. ¿Cuáles son las divisiones del mediastino que ustedes tienen que conocer? Generalmente el mediastino se divide de acuerdo con una necesidad. Se divide a través de distintos planos que son arbitrarios, es decir, que son líneas imaginarias que traza el profesional médico o el profesional, digamos, que se dedica a hacer técnicas solamente radiológicas, o sea, todo profesional que maneja imágenes, que tiene que estadificar, que tiene que, digamos, hablar en el mismo lenguaje que otros colegas, en general determina patrones y, digamos, límites que son arbitrarios porque no tienen un origen anatómico, embriológico, histológico, sino que los postula y los plantea para mejorar el idioma en el que hablan con sus compañeros y para poder estadificar más fácil. De acuerdo con esos patrones, esas líneas que se generan o que ayudan o colaboran y se convierten realmente en una herramienta para poder estadificar, anatómicamente hay dos grandes divisiones que en la cátedra de anatomía se tienen en cuenta y que son las que a ustedes les van a pedir. No les van a pedir una u otra, les pueden pedir cualquiera de las dos las tienen que saber, lo más importante son que conozcan los planos por donde, digamos, transitan las divisiones para después poder interpretar bien, bien claramente qué elementos hay en cada sector, en cada una de estas divisiones, porque a eso apunta, si a ustedes le hacen alguna pregunta en relación al mediastino, es no solamente que sepan por dónde pasa un plano, que sí, obvio que lo tienen que saber, sino que ustedes puedan interpretar que de acuerdo a los lugares por donde pasa una línea imaginaria o estos planos arbitrarios, vamos a tener separados al mediastino en, digamos, sectores con un grupo de elementos o con un conjunto de elementos en cada sector que se relacionan de una determinada manera. Entonces, la división clásica, que es esta que ustedes ven acá, tiene, como ahora lo vamos a ver, distintos planos que separan al mediastino en dos sectores inicialmente, uno superior y uno inferior, y el inferior a su vez se lo divide en anterior, medio y posterior. En cambio, la división de Martínez tiene en realidad dos planos verticales y dos planos horizontales que separan al mediastino en 9 sectores diferentes. Hay algunas concordancias, hay algunas cosas en las que se difieren. Normalmente, la división de Martínez, dividido en anterior, medio y posterior, y no superior, medio e inferior, es lo que se sigue utilizando en la carrera, que ustedes lo van a ver, el método de diagnóstico por imágenes. Y cuando estudian cirugía, posiblemente, le den alguna bibliografía donde se saca data de esta división o le pueden agregar alguna otra. Lo importante es que ustedes puedan interpretar los elementos que hay en el mediastino conociendo el recorrido de los elementos que están dentro del mediastino, ¿bien? Por eso se pueden repasar los grandes vasos tranquilamente, las grandes cadenas linfáticas, las relaciones más importantes que tienen fundamentalmente el corazón y la vía aérea con los grandes vasos y demás, porque, digamos, conociendo eso entendemos e interpretamos el mediastino y viceversa. Vamos a empezar por la división clásica, que un poco es la que está en todos los textos de anatomía. La división clásica es la que está en el PRO, está también en otros textos que son el TESTUD. Hay distintas divisiones de anatomía, de mediastino en anatomía, pero la clásica actualmente todavía se sigue utilizando y todavía aparece en estos textos, ¿no? Esta división clásica divide al mediastino primero en dos grandes partes, una parte superior y una parte inferior. Y la inferior se divide a su vez en anterior, media y posterior, a través de un plano horizontal, que ahora vamos a ver bien desde dónde a dónde va, dos planos que son verticales y un plano cóncavo hacia abajo, un límite cóncavo hacia abajo. Esos son los reparos o las líneas que ustedes tienen que conocer, que ahora se las explico de manera individual para que la recuerden mejor.
El plano horizontal en esta imagen, en esta foto que es de un éter, el plano horizontal se extiende desde el ángulo de Lewis, que es esa protusión que queda comprendido entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón, que se orienta hacia atrás y termina en el borde inferior de la cuarta vértebra dorsal, a donde está el callado de la aorta hacia la izquierda y el callado del ácido hacia la derecha, como que son los hitos más importantes que tienen los vasos o el recorrido más importante que tienen los vasos dentro del mediastino los determinan las arterias y las venas. La arteria aorta que realiza su callado a nivel de la cuarta vértebra torácica y la vena ácido mayor que hace lo mismo del lado derecho del mediastino. Por eso decimos que el mediastino izquierdo es más arterial y el derecho es un poco más venoso, como hablamos de los bordes mediastínicos, cuando hablamos de los bordes mediastínicos del corazón. Entonces, esa cuarta vértebra dorsal es importante siempre en la anatomía torácica y en las divisiones del mediastino, porque generalmente por allí pasa alguna línea que lo va a dividir en superior e inferior. Bien, entonces esa es la primera, un horizontal que en algún punto siempre pasa por la cuarta vértebra dorsal. Después tenemos un plano que es superior, en este caso el plano cóncavo, que se extiende desde la horquilla esternal a la primera vértebra torácica y que es cóncavo hacia abajo. Este plano es el límite superior del mediastino, bien, y de alguna manera es el contenedor, es el que marca el límite entre de aquí para arriba hay base de cuello y están todos los elementos cervicales, y de aquí para abajo ya estamos en el interior del mediastino. Bien que en la base del cuello es difícil de determinar hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega la otra de manera simple. Entonces se traza una línea de hueso a hueso. Y ahí es donde vemos, bueno, para allí son todas para arriba están las relaciones cervicales, para abajo están las relaciones mediastínicas o torácicas. Perdón, ahí estamos. Ese es el plano cóncavo. Y después tenemos las dos líneas verticales, bien simples, que tienen como eje fundamental al corazón. Entonces, una de ellas pasa anterior a la cara anterior del corazón y una posterior a la cara posterior del corazón. Una por delante y otra por detrás del corazón. De manera muy simple. Una por delante y otra por detrás del corazón. Entonces, tengo un plano horizontal, un plano cóncavo y dos planos verticales que pasan por delante y por detrás del corazón, desde el plano horizontal hasta el diafragma. ¿Bien? Entonces eso me permite dividir al mediastino inferior en anterior, medio y posterior. ¿Bien? Entonces acá estas imágenes que son del PRO, que están buenas y aparte están en internet en todos lados, me divide el corazón me divide el mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior. Y a su vez el inferior se divide en anterior, en medio y posterior. Lo mismo acá. Acá tenemos el anterior, el medio y el posterior, ¿bien? En sentido antero-posterior, y el mediastino superior y el mediastino inferior, si nosotros lo vemos en un plano un poco coronal. Bien, este plano sagital, este esquema, es el ideal para poder entender todas las divisiones que tiene y los distintos segmentos que tiene el mediastino en su visión clásica. Entonces, ¿qué es con esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver cuáles son los elementos que tenemos en el mediastino superior, cuáles son los elementos que tenemos en el mediastino inferior y en el mediastino superior, en donde no hay más ninguna otra división que esta, mediastino superior, tenemos que ir por planos viendo qué hay de adelante hacia atrás. Entonces, el mediastino superior es todo esto, es todo lo que está desde el opérculo torácico a la cuarta vértebra torácica, bien, y desde adelante hacia atrás tenemos que ir desde el plastrón externo-costal hasta la columna vertebral. O sea que tenemos que ir describiendo en sentido antero-posterior todos los elementos que están en este mediastino. Para facilitarlos, para facilitar la tarea, está fácil como dividirlos en planos, que no se los tienen que conocer, pero sí saber de adelante hacia atrás qué hay. No importa el nombre del plano, sí saber qué elementos lo componen. Entonces tengo un primer plano, que es el plano osteofibroso glandular, porque tiene al timo, una prolongación de la tiroides que puede haber, y tejido celular que después vamos a ver dónde está,
Un plano vascular y nervioso bien superficial, que está dado por los vasos venosos y por los dos nervios frénicos, que son bien anteriores, bien superficiales. Un plano arterial, ¿ven?, que está dado por los ramos que nacen de la aorta. Un plano víscero-nervioso, que está dado por digamos, la tráquea, el esófago, digamos, y los nervios vagos fundamentalmente, y un plano profundo o prevertebral que está dado fundamentalmente este plano por el tejido celular prevertebral que hay, las fascias diferentes que hay y algunos elementos vasculares y nerviosos. Es decir, que desde adelante hacia atrás tenemos que ir viendo cuáles son cada uno de los elementos en este mediastino superior. Esto que tienen ustedes acá, esta división que vemos acá, en planos, ven el plano osteofibroso, el básculo nervioso, el arterial, les tiene que servir para un poco recordar qué elementos hay. Pero si ustedes lo pueden recordar mejor en relación a qué hay desde adelante hacia atrás, es como que es más fácil. Primero tiene el esternón, ¿no? Con los músculos posteriores, que son fundamentalmente triangulares del esternón, un ejemplo, ¿no? Tejido celular adiposo, vasos mamarios internos, vamos a encontrar el timo o la división de o la tiroides descendiendo, y más hacia atrás vamos a encontrar un plano vascular venoso con los frénicos, y más hacia atrás las arterias, y más hacia atrás la vía aérea y la vía digestiva, y por detrás la columna vertebral. Si ustedes hacen ese reconto, primero, plano de la pared, más tejido adiposo, más timo, después venas y nervios, después arterias y después vísceras y nervios, y finalmente la columna vertebral, eso en sentido anteroposterior, tiene un sentido. Ustedes lo pueden razonar desde ese lugar y además lo pueden describir desde ese lugar, que es lo más importante. ¿Qué es lo que estaría mal si ustedes tienen que relatar en un examen final cómo está constituido el mediastino superior de la división clásica? Si ustedes dicen que el mediastino superior está por encima de una línea horizontal que pasa por la cuarta vértebra dorsal y que ahí está las ramas del callado de la aorta, está el origen de la vena cava superior, están los nervios vagos, está el esófago, está la tráquea, está el timo, y de esa manera desordenado, sin plantear en sentido antero-posterior o en sentido postero-anterior, o como a ustedes les guste, cómo son las diferentes relaciones, y no dar a conocer que ustedes interpretan y comprendan qué elementos hay en cada punto, bien, en algún sentido. Entonces, si ustedes no lo pueden hacer a eso, van a dar lugar a la repregunta, bien. O sea, no es solamente repetir qué elementos hay sin sentido, sino que tiene que tener un sentido de profundidad, tiene que tener un sentido topográfico, porque la idea es que si ustedes tienen que abordar de manera intempestiva el mediastino superior, tienen que saber qué es con lo primero que se van a encontrar, qué van a encontrar detrás de eso, y así sucesivamente, ¿bien? Es por eso que es importante. Bien, si nosotros miramos esta imagen, que la estamos mirando desde abajo, es una imagen de Testud muy bonita, esta, vemos a la derecha una gran formación venosa, a la izquierda una gran formación arterial, por delante dos nervios muy superficiales que son los frénicos, por detrás los dos vagos, por detrás la tráquea, el esófago, el conducto torácico. Ahí ven las ramas que se van hacia, digamos, las dos axilas para ir a los miembros superiores, convirtiéndose en arteria axilar y luego humeral, que son los vasos que vemos acá, que son los subclavios, cómo nace la arteria mamaria de ese vaso subclavio. ¿Ven? Es como que estamos viendo, parados, mirando desde arriba, hacia arriba, parados desde el diafragma, qué es lo que hay en esa parte superior de nuestro mediastino. Entonces ahora vamos a ir viendo un poquito qué es lo que hay. ¿Qué es lo que primero vemos? Estas imágenes que tenemos acá son dos imágenes de piezas fetales que más o menos... Este feto me parece que tenía unas 19 semanas, 19 o 20 semanas. Ve que ahí, no sé si lo pueden ver bien, pero ahí está abierto el tórax
como en dos partes. El cartílago en una pieza fetal es muy fácil de separar una parte derecha y una parte izquierda. Entonces tenemos, digamos, una pared derecha y una pared izquierda, así como que lo abrimos en el libro, y nos encontramos que lo primero que vemos acá es esta estructura, que es el timo, que lo vemos acá, el timo, ven enorme. Entonces, lo primero que encontramos en la parte superior es la parte fibroglandular, osteofibrosa. Vamos a encontrar el plastón esternocostal, sacamos la pared y nos vamos a encontrar con los vasos mamarios internos, que están en la propia pared. Pero después nos vamos a encontrar con ligamentos que pegan la pared al pericardio y el timo. Esos ligamentos que pegan la pared al pericardio limitan la celda tímica, que luego, si quieren, la podemos describir, y si para ustedes les sirve recordarla y, digamos, describirla, los ayuda mucho a poder ubicarse y establecer límites bien concretos que ayudan a demostrar que ustedes están entendiendo muy bien este mediastino. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, una vez que sacamos la pared con todos sus elementos, es el timo. Y por detrás del timo, ven que se ven vasos ahí bien azules, que son los vasos venosos, que van a formar los troncos venosos brachiocefálicos, que van a dar origen a la vena cava superior. Y además van a ver un gran nervio, que es el nervio vago, y una gran arteria, que es la arteria carótida, bien que se continúa hacia arriba. Eso groseramente. Si nosotros miramos esta imagen acá, esto que tenemos acá, lo vemos acá. ¿Ven? La carótida, el vago y la vena yugular. Acá tenemos mejor la vena yugular, ahí se ve apenitas el vago, y la carótida está un poquito escondidita. Y se ve de la tiroides como vienen descendiendo todos los vasos tiroideos inferiores. En el cuellito de este feto está la tiroides, que acá la vemos, ¿ven? Ahí está la tiroides con los vasos tiroideos inferiores que descienden por delante de la tráquea. Acá está la tráquea de este feto, ¿bien? Acá está la glándula tiroides, bien, acá tendríamos el timo, este es el corazoncito, ahí tenemos el corazón totalmente cubierto en ese marco, en ese manto pericárdico. Bien, entonces, tenemos el mango del esternón, los vasos que están en la pared, el ligamento externo-pericárdico superior, que ahora lo vamos a ver, el timo, y una membrana que une el tronco venoso brachiocefálico con los vasos mamarios internos, la clavícula y el primer cartílago costal, que es continua, es una membrana que funciona como si fuese un ligamento de sostén que contiene todos esos elementos, que se extiende desde la clavícula y el primer arco costal y desciende con los vasos, y que contiene a los troncos venosos brachiocefálicos y también a los vasos mamarios internos. ¿Todos entendieron hasta acá esto? Abrimos el esternón, bien, en este mediastino superior, y ¿qué es lo primero que nos vamos a encontrar? El timo envuelto en tejido celular adiposo o tejido celular adiposo, si estamos hablando de una persona adulta, y detrás de él grandes vasos. En el cuello ya lo que veo es el paquete vasculonervioso del cuello, que se prolonga hacia arriba, ¿no? Y ese paquete va a estar constituido por la vena yugular interna, el vago y la carótida. Es ahí donde tiene su origen, desde la base del cuello hasta la región facial, a la región cefálica. Tenemos ese segmento cervical donde están estos tres elementos siempre juntos: carótida, primitiva y externa, con el vago y la yugular interna, que siempre viajan juntos, y es el gran paquete vasculonervioso del cuello. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Y este espacio, para que entiendan este esquema, acá tienen el timo, ¿ven? Y por detrás un vaso venoso X. Bien, acá tenemos el corazón, acá tenemos el diafragma, ahí tenemos el plastrón esternocostal, y por encima los tegumentos más superficiales. Columna vertebral, ¿ven? La vía aérea, el pericardio, ¿ven? El plastrón esternocostal. Este elemento enorme que ven acá, transverso pintado en azul, claramente es una vena. La vena que atraviesa, como si fuese una guirnalda, la parte superior de nuestro mediastino, es esta: el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que nace a la izquierda, pero tiene que llegar hasta la derecha para
unirse con el derecho y formar la cava superior. En ese recorrido, que normalmente recibe a las venas tiroides inferiores, es un vaso que recibe a la ácido, ramitas que van en los vasos intercostales superiores, algunas ramas que recibe del ácido menor, ¿bien? Y está alto en el mediastino, es muy superficial en relación con el nervio frénico, tiene más o menos unos 6-7 centímetros totales de longitud. No tiene una arteria que lo acompañe, sino que ese tronco se haya ubicado por delante de todas las arterias que nacen del callado de la aorta. Y está envuelto, nosotros cuando abrimos el tórax no lo encontramos fácilmente, ¿bien? Porque está envuelto en una fascia. Y ahora yo les quiero contar eso para que ustedes entiendan que entre medio de todas estas fascias se encuentra una celda que contiene al timo. ¿Por qué el timo no cae dentro de la cavidad y llega hasta el diafragma? Porque acá está el timo, todo esto que ven rosa es el timo. ¿Por qué no cae? ¿Por qué? Porque está dentro de una celda que le aportan las fascias y les aportan las aponeurosis, bien, y lo contienen. Por eso es que no está suelto en el mediastino, ¿bien? Entonces, desde el hueso hioides, descendiendo hasta llegar a el pericardio, ¿ven? Tengo una aponeurosis, ¿qué es la aponeurosis cervical media? Llega hasta el pericardio, ¿bien? Y esa aponeurosis, que es la aponeurosis cervical media, contiene adentro de sí dos elementos. Contiene a la glándula tiroides, que la tenemos acá, y al tronco venoso brachicocefálico izquierdo. Esa es la aponeurosis cervical media, y ese es el tronco venoso brachicocefálico izquierdo. Es decir, hay una aponeurosis que está envolviendo a los músculos infrahioideos, que se llama aponeurosis cervical media, que nace en el hioides, ¿bien? Y comienza a descender, cubre todos sus músculos, y comienza a descender para terminar en el pericardio. Es decir, nace a nivel cervical, más o menos en C4, C3, C4, y termina en el pericardio. Pero antes de terminar en el pericardio, envuelve a la tiroides y envuelve al tronco venoso brachicocefálico. Desde la envoltura tiroidea, esa aponeurosis desprende un ligamento que va a ir hasta el esternón. Ese ligamento se llama tiro pericárdico. El externo tiroideo, ligamento externo tiroideo. Y desde allí parte otro ligamento que sí termina en el pericardio, que es el ligamento externo pericárdico superior. ¿Bien? Entonces tenemos el ligamento externo pericárdico superior y un ligamento que va desde el esternón a la tiroides, que es el externo tiroideo o tiroesternal, como ustedes lo quieran llamar. Es aponeurosis cervical media, pero termina finalmente en el pericardio. Y las fibras de esa aponeurosis o las láminas aponeuróticas de esa aponeurosis cervical media también descienden en conjunto con las venas tiroides inferiores hasta el tronco venoso brachicocefálico izquierdo y termina también en el pericardio como lámina tiropericárdica directamente. Entonces tengo una lámina tiropericárdica y una lámina tiroesternal. Bien, hasta ahí me siguieron. Todo esto es dependencia de la aponeurosis cervical media, que envuelve a la tiroides y al tronco venoso brachicocefálico. De la tiroides al esternón parte el ligamento externo tiroideo, y desde la tiroides al pericardio, envolviendo al tronco venoso brachicocefálico, el ligamento tiropericárdico. Son extensiones del pericardio que son continuas con la aponeurosis cervical media y que también se fijan en el esternón. En definitiva, cuando nosotros miramos ese espacio que queda a nivel de la celda tímica, lo que vemos es que el timo está limitado hacia arriba y hacia adelante por el ligamento externo tiroideo o la aponeurosis cervical media,
hacia atrás por el ligamento tiropericárdico y hacia anterior por el ligamento externo pericárdico externo pericárdico superior, el externo pericárdico superior. Entonces tenemos la aponeuritis cervical media, bien, el ligamento tiropericárdico y el ligamento externo pericárdico superior. Ligamento externo pericárdico superior, ligamento tiropericárdico y aponeurosis cervical media. De todo esto, lo que les sirve es entender que la aponeurosis que envuelve a los músculos infrahioideos no queda y se envuelve solo a estos músculos, sino que los acompaña hasta sus inserciones finales en la clavícula y en el esternón, y vuelve y sigue extendiéndose y se une al pericardio y envuelve a la tiroides, porque también están en relación estos músculos con la glándula tiroides que los abraza, bien, y además desciende con los vasos tiroides hasta el tronco venoso periocefálico izquierdo. Todo ese conjunto de fascias que están por delante de la vía aérea, todo esto está delante de la vía aérea, es importante conocerlo para la apertura de la vía aérea en una emergencia, bien, para conocer qué vasos me voy a encontrar, qué fascias me voy a encontrar, qué elemento importante me voy a encontrar por delante de la vía aérea, como por ejemplo la glándula tiroides, ¿bien? Y el tronco venoso periocefálico izquierdo, ¿bien? Que forma la cava superior. Entonces, esa aponeurosis cervical media tiene como dependencia y se forman dos grandes ligamentos. El ligamento que va desde la tiroides al esternón y el ligamento que va desde la tiroides al pericardio. Pero a su vez, el pericardio emite otras extensiones fibrosas que van a terminar en el esternón, que ahora la vamos a ver. Y así se forma esta celda tímica. No le van a preguntar a la celda tímica, no es objeto de estudio de la celda tímica, pero me interesa como mostrarla, porque las fascias, que aparte hoy en día están un poco de moda, por esto de la tensegridad y demás, son continuas. Y se continúan con elementos nobles, ¿bien? Entonces, normalmente el pericardio, van a ver ustedes que se continúa, que se fija en grandes extensiones con la pleura, que se continúa y que se fija hacia inferior con algunos elementos del retroperitoneo, con algunos elementos hacia anterior que forman parte del peritoneo, hacia el cuello con los espacios cervicales. Les quiero decir que no es algo que empiece y que termina, son extensiones de láminas fibrosas, membranas que se continúan, bien, que forman una gran, digamos, línea continua. Eso es importante como que lo tengan en cuenta como concepto, bien, que la fascia no es algo que va únicamente de acá a acá y se terminó, sino que tiene una continuidad. Esta imagen, que es muy similar a la imagen que tiene Rubier, en los ligamentos externos, y que yo se la creo que se las dibujé a esta misma imagen, algo muy similar en el cuaderno del estudiante, donde vemos los ligamentos pericárdicos, vemos que el pericardio, así como lo vemos acá tenemos el pericardio, se fija al esternón a través del ligamento externo pericárdico superior, a través del ligamento externo pericárdico inferior, se fija al diafragma a través del ligamento freno pericárdico, se fija a la columna vertebral, se fija a los bronquios, se fija al esófago, se fija a la tráquea, tiene extensiones. Yo les voy a mostrar una imagen. Esta imagen es de un tórax, que es el mismo que vimos antes, pero con la práctica de una incisión para hacer un recambio valvular. Estamos, hace unos días atrás, nos reunimos con una médica que es maravillosa, que es cardiocirujana, Ludmila, al cual, bueno, si en algún momento mira esto, le agradecemos un montón, y ya nos enseñó de alguna manera cómo, haciendo un corte mínimo podíamos llegar, digamos, a través de vía endoscópica, llegar a una válvula cardíaca de manera muy simple y sin abrir completamente al esternón.
y todo el tórax. Después nosotros teníamos que sacar ese corazón al que le habíamos practicado una cirugía, y para eso teníamos que cortar. Y cuando quisimos cortar, obviamente y claramente, cuando desprendemos el plastón esternocostal, no podemos sacar el esternón. ¿Por qué? Porque tenemos los ligamentos esternopericárdicos superiores. Este es el corazón, ahí tienen la arteria aorta, y estos son todos los ligamentos que fijan el esternón al pericardio fibroso. Eso que ven ahí es el esternón, bien, ese es el ligamento que une al pericardio. ¿Ven? Todo esto es el ligamento externo pericárdico. Nosotros lo cortamos a ese ligamento para poder abordar al corazón. Y fíjense cómo dio una línea continua con el pulmón. Bien, y fíjense todas las líneas continuas que hay hacia atrás. ¿Ven? Donde ven vasos, se ve la tráquea, se ven vasos venosos de este lado, que es del lado derecho, se ve el ácido, se entiende, ¿no? O sea que este es el lado, un poquito al lado derecho del corazón, bien, donde estoy viendo la aorta que se va a ir hacia su otro lado, bien, y vemos cómo estamos como destapando el tórax, por decirlo de alguna manera, y queda suspendido, no lo podemos sacar fácilmente porque nos traba ese ligamento que tenemos que cortar y recortar para poder sacarlo. Este plastón esternocostal es el primero que vimos hoy cuando yo les mostraba ese plastón external donde se veían los vasos mamarios internos, pero para que vean cómo hay como una línea continua, ¿ven? Esto, una línea continua, eso que ven ahí, envuelto y que se continúa, es el nervio frénico. ¿Ven? Todos esos tejidos fibrosos, fascias, ¿bien? Que se van uniendo, que van cubriendo órganos y que se van uniendo y se extienden hacia la pared para mantenerlo in situ. La anatomía del tórax es muy bonita, es muy linda, y se ve a través de las fascias todos los elementos que constituyen este tórax, ¿bien? De manera simple, como para cerrar este tema, en este pequeño espacio chiquitito que estamos viendo en el mediastino superior, vemos al timo, sus vestigios celulares y adiposos, por detrás el plano venoso junto con los frénicos, y por detrás vamos viendo ahí cómo se empiezan a asomar las arterias que son ramas del callado de la aorta. Dentro, por si se los preguntan, la arteria mamaria interna o torácica interna nace de esta arteria que es la subclavia. Se lo pueden preguntar, ¿bien? Entonces recorren toda la parte interna de los arcos costales hacia el interior y se fijan, en algún momento se anastomosa con la epigástrica inferior, o también llamada, epigástrica inferior, por eso también está llamada esta arteria mamaria interna o torácica interna también es llamada epigástrica superior. En un momento se anastomosa con la que nace de la arteria ilíaca externa, ¿no? Ahí se ve cómo se ve completamente. En el tórax lo primero que vamos a ver es el pectoral mayor y luego el pectoral menor. Sacamos el pectoral mayor y menor y ya vemos los espacios intercostales, ¿bien? Ahí vemos por encima del pectoral mayor la mama, ahí vemos recortado el pectoral menor y el pectoral mayor, y en el interior del tórax vemos a la arteria y a la vena, a las venas mamarias internas, con la cadena ganglionar mamaria interna, como se ve acá perfecto, y este músculo que vemos acá se llama triangular del esternón, por eso se lo describe la pared esternocostal, el músculo triangular del esternón y la cadena mamaria interna. Es como que esos tres elementos están siempre ahí, se describen juntos, todo envuelto por la fascia endotorácica. Acá vemos un timo muy grande, muy enorme en una persona adulta, y debajo del timo los planos venosos. Eso ya me está diciendo que detrás del timo tengo las venas, junto con las venas, los nervios frénicos, y por detrás los vasos arteriales. Y detrás la tráquea, el exófago con los vagos, y detrás la columna vertebral. Eso es simple, nada más que eso. ¿Bien? Eso es lo que vemos en el mediastino superior. ¿Qué es lo que vemos del plano arterial? Vemos claramente lo que decíamos antes, el callado de la aorta. A ver, acá tenemos al corazón, bien, ahí está emergiendo el callado de la aorta, es la aorta con su porción vertical, el origen de los dos vasos arteriales, coronarios, la coronaria derecha, la coronaria izquierda.
Y acá tenemos, naciendo de la porción horizontal del callado de la aorta, el tronco innominado, la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y a la derecha de la aorta se está formando la vena cava superior. Esta vena cava superior no tiene más de 7 u 8 centímetros de longitud, tiene 3 centímetros de diámetro aproximadamente y se forma a la derecha de la aorta. Bien, por delante de la tráquea, por dentro de la pleura mediastínica, por la reunión de los troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo. Desciende, es avalvular y recibe hacia posterior a la vena ácido mayor. Si ustedes recuerdan esas 4 cosas de la vena cava superior, saben vena cava superior. Bien, entonces tenemos callado de la aorta, con los troncos arteriales que dijimos antes, y entre el tronco arterial de la carótida común y de la subclavia desciende el vago izquierdo. Acá tengo el vago izquierdo. Ese vago izquierdo desciende y a este nivel, a nivel de la cara inferior del callado de la aorta, da este nervio que es el nervio recurrente izquierdo que comienza a ascender para ser satélite de la tráquea y del esófago que están envueltos en la misma vaina visceral porque tiene que ir a inervar los músculos intrínsecos de la laringe menos el cricotiroideo. ¿Bien? Eso se lo van a preguntar. Entonces, el vago pasa por delante del callado de la aorta, entre estos 2 vasos arteriales, la carótida común y la subclavia izquierda, y da a nivel del callado de la aorta el nervio laríngeo inferior izquierdo o recurrente izquierdo, y luego sigue su camino por detrás del pedículo pulmonar izquierdo. Entonces, fíjense que el vago en el recorrido mediastínico está entre los 2 vasos arteriales, satélite de la tráquea y del esófago. Luego de que se pasa o se relaciona con el callado de la aorta y con el pedículo pulmonar, se hace satélite del esófago y así desciende hasta el abdomen. Más superficial con respecto a ellos tenemos a este nervio que está en el plano más bien venoso, que es el frénico. ¿Ven? Este es el nervio frénico. Por debajo del callado de la aorta y unido a ella por el ligamento arterioso, tenemos a esta arteria que es la arteria pulmonar, que fíjense que la arteria pulmonar izquierda cabalga por encima del bronquio izquierdo. La aorta se ubica por encima del bronquio izquierdo, cabalga por encima del bronquio izquierdo, hace que la tráquea se oriente hacia la derecha. El tubo aéreo de la tráquea se ve un poquito corrido hacia la derecha, justamente por la presencia de ese gran callado que envuelve a ese bronquio izquierdo, ¿bien? Y se relaciona con ella, ¿bien? Entonces, fíjense que ahí ya tienen relaciones de tráquea re importantes. O sea, que ahí tenemos todos los vasos arteriales en relación en parte con el nervio vago, fundamentalmente con el lado izquierdo, el vago izquierdo. El vago derecho se ubica entre el tronco venoso brachiocefálico y el tronco arterial brachiocefálico, o ambos llamados innominados, y así desciende entre estos 2 elementos hacia abajo y tiene el mismo comportamiento. Una vez que encontró el pedículo pulmonar, se va hacia atrás y luego el del lado derecho se coloca por detrás del esófago. ¿Qué vamos a encontrar además de los vagos, de las arterias que nacen del callado de la aorta? Un plexo cardíaco que está ubicado entre el callado de la aorta y la pulmonar y que luego sigue el recorrido de los vasos que irrigan al propio corazón. Es el plexo cardíaco profundo, que es el plexo extrínseco del corazón, formado por los ramos parasimpáticos y simpáticos que ustedes ya que estudiamos cuando vimos corazón. Y vemos claramente las cadenas ganglionares mediastínicas, que están ubicadas prevertebrales, son cadenas mediastínicas anteriores, prevenosas, prearteriales, y también hay aórtico-pulmonares a este nivel. Siempre que hablen de mediastino, no dejan nunca de mencionar las cadenas ganglionares linfáticas. ¿Por qué? Porque el mediastino es un lugar en donde puede presentarse con mucha frecuencia, fundamentalmente en personas jóvenes, el desarrollo de una enfermedad que es el linfoma. Viene una masa ocupante de espacio en un mediastino, puede ser tranquilamente un linfoma. ¿Bien? O sea, como es que hay que tenerlo siempre en cuenta y hay que descartarlo cuando existe una masa ocupante de espacio.
Estos siguen siendo los mismos fetos, que ya lo hemos mostrado muchas veces, pero nos sirve en el relato de la descripción cuando hablamos de esto. Estábamos nosotros hace muchos años haciendo como una pequeña disección, decimos pequeña porque el objeto era chiquito, pero en realidad era enorme la disección que hicimos, que disecamos todas las ramitas que son las aferencias del plexo cardíaco, es decir, todos los ramos cardíacos del simpático, todos los ramos cardíacos que venían del vago. Entonces tuvimos como que un poco disecar los grandes nervios, inicialmente los grandes troncos. En definitiva, disecamos el mediastino. Viene en ese centro, viene a nivel de toda esa encrucijada arterial y venosa que es muy bonita. Entonces, tenemos al corazón, como lo vemos acá, el vértice, la base del corazón, el callado de la aorta, como lo vemos acá, y por detrás tengo la vía aérea. Y este gran nervio que tengo acá, pasando por delante del callado de la aorta, es el vago. Este es el vago que en un punto se hace posterior y pasa por detrás del pedículo pulmonar. Y allí luego, este es el del lado izquierdo, desciende por delante del esófago. Esta es la aorta, ahí con todas las ramitas que luego se van a ir a la pared. Todo eso es la cadena simpática. Y este nervio que vemos acá, que lo cuidamos un montón, después se nos terminó cortando claramente, que llega al diafragma, es el frénico, ¿ven? Y ahí vemos las carótidas, la subclavia, ahí vemos un ganglio linfático simpático que es el estrellado del que se desprende el nervio cardíaco inferior, ahí vemos pequeños nerviecitos chiquititos que van a formar el plexo cardíaco. Hicimos como una gran disección, esta es una máquina fotográfica digital de esas viejitas, pero que era muy buena para ese momento en donde lo hicimos, y no había celulares tan potentes, ni tanta imagen tan linda como hay ahora, pero un poco vimos, miren este nervio frénico, cómo hicimos, cómo mostramos, cómo los chicos hicieron una disección tan bonita, que muestran que llega hasta el diafragma y desciende, ¿ven? Ahí ven el lado derecho del corazón, donde vemos el esófago, ¿ven? Y vemos en parte el ácido que va a ir a terminar finalmente en la vena cava superior. ¿Te va, Jorge? Bueno, que tengas buen viaje. Nos vemos. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, profe. Bien, perfecto. Entonces ahí miren cómo el vago desciende en el mediastino. ¿De qué manera? Primero en la parte superior, en relación con los vasos arteriales. Después con el callado de la aorta específicamente. Después con el pedículo pulmonar y más hacia abajo con el esófago para luego atravesar el diafragma. Esos son los segmentos. Y el frénico bien anterior, siempre con los vasos venosos, muy cerquita de la pared anterior de la caja torácica. ¿Dudas hasta acá? Esto es importante, todo lo que dijimos hasta recién es re importante. Les pueden preguntar cuál es el recorrido del frénico o del mediastino, o del neumogástrico en el mediastino. ¿No? ¿Ninguna duda? Bien. Vamos al otro plano, que es el video. Sí, decime. ¿Puedes repetir el recorrido del frénico? ¿El frénico? Sí, el frénico en realidad entra en relación. Acá tenés un frénico, pero no tiene, acá tenés un frénico, ¿ves? Ahí tenés uno, y ahí tenés el otro. El frénico en sí, una vez que se origina, desde los nervios C3 y C4, se mete en el mediastino, entre los fascículos de los escalenos, por detrás de la clavícula, por delante del callado que hace la arteria subclavia cuando se va a la axila, y se coloca siempre en el plano, en relación anterior y superficial con el plano venoso del mediastino, ¿sí? Y así comienza a descender, y junto con él desciende con los vasos diafragmáticos superiores, ¿bien? Desciende siempre con los vasos diafragmáticos superiores, ¿bien? Y así termina en el diafragma. O sea que se relaciona con el plano vascular venoso, siempre muy cerca de la pared anterior del tórax. En cambio, el vago es como más profundo. Entonces,
primero se relaciona forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. Cuando ingresa al mediastino se relaciona con la arteria carótida y con la arteria subclavia. Después desciende por delante del callado de la subclavia, por delante del callado de la aorta, da los recurrentes. El recurrente izquierdo lo encontramos siempre en el mediastino, el derecho nunca. Luego de estar en relación con esos vasos arteriales y de haber sido satélite de la tráquea y del esófago, formando parte de este paquete vascular, se coloca por detrás del pedículo pulmonar y luego es satélite del esófago finalmente. El derecho pasa por detrás del esófago y así desciende hasta el abdomen, el izquierdo por delante del esófago y así termina en el abdomen. ¿Bien? Ahí, bien. Excelente. Esos son los lugares por donde transita groseramente. ¿Bien? Entonces así lo ven y les resulta como más simple. Si nosotros miramos esto, lo estoy mirando desde atrás. Es una imagen de Bouchet. Bouchet tiene imágenes muy bonitas en tórax, por eso nosotros lo usamos bastante. Esta imagen de Bouchet, lo que veo es los dos pulmones, ahí tengo un pulmón, ahí tengo el otro pulmón, este es el callado de la aorta, lo estoy mirando desde atrás, este es el esófago, lo miro desde atrás, esa es la tráquea, ¿ven? Que está por delante del esófago, porque yo lo estoy mirando desde atrás, estoy para detrás del esófago y veo que adelante del esófago está la tráquea y adelante de la tráquea están los 3 vasos arteriales que nacen del callado de la aorta. Veo el conducto torácico, veo el nervio vago, acá, el vago, ven que el vago se coloca o está en relación con los vasos arteriales y en un momento, ¿dónde se coloca? Por detrás del pedículo pulmonar. Esta es la vena, la arteria pulmonar, estas son las venas pulmonares y el bronquio está un poquito, acá está el bronquio. Entonces, ese es el nervio vago del lado izquierdo, este es el nervio vago del lado derecho. Ahí tengo la formación de la cava superior y acá veo sigo terminando en la vena cava superior. En este plano, en el víscero nervioso, tenemos a la tráquea, tenemos a la arteria subclavia, la cadena ganglionar laterotraqueal derecha y laterotraqueal izquierda, el nervio recurrente izquierdo, que es ese es el nervio recurrente izquierdo, el conducto torácico, que tenemos acá, el esófago y ganglios linfáticos mediastínicos. No los anteriores, acá me equivoqué, son los posteriores, después se los corrijo. ¿Bien? Entonces, miren, en el plano víscero nervioso tengo tráquea, esófago, vagos. ¿Bien? Fundamentalmente ganglios linfáticos y miren la relación entre ellos. Acá lo vemos. Vemos el callado de la aorta en relación con la división de los bronquios, de la división de la tráquea en bronquios. Vemos ahí, miren, el vago del lado izquierdo, da el nervio recurrente izquierdo, ahí sigue descendiendo y se coloca por delante del esófago. El del lado derecho desciende, se coloca pasa por delante del callado de la subclavia, da el nervio recurrente del lado derecho, ven el recurrente del lado izquierdo nace a nivel del callado de la aorta, el recurrente del lado derecho nace a nivel del callado de la subclavia, por eso este no va a estar en el mediastino, pero este sí, el izquierdo sí. Luego el vago del lado derecho desciende, pasa por detrás del pedículo pulmonar y se hace posterior en el esófago, donde desciende junto con el esófago atravesando el diafragma, colocado por detrás del mismo. Y acá vemos lo mismo, nada más que no tan identificado. Vemos a la arteria pulmonar, las venas pulmonares, vemos todos los nerviositos que van a formar el plexo cardíaco, vemos el nervio vago con el nervio recurrente, bien, y ahí vemos el nervio vago del lado derecho, el nervio vago del lado izquierdo. Los vagos están muy cercanos a las arterias, siempre cerquita de la línea media, y el lugar puntual en donde lo vamos a encontrar es detrás de los pedículos pulmonares. Y en el plano profundo prevertebral, es decir, acá tenemos la columna vertebral, lo estamos mirando desde anterior, miren, acá tienen la tiroides con los vasos tiroideos inferiores, esto es para que vean la progresión, la vía aérea, la vía digestiva, los nervios recurrentes, ahí tienen la cadena simpática. Entonces tenemos un espacio en el plano profundo prevertebral, tenemos un espacio retrovisceral o de Burgos, que es donde está el tejido celular adiposo.
la vena hemiácigo izquierda o accesoria, la aponeurosis prevertebral, el músculo largo del cuello, que es este músculo que tenemos acá, la cadena simpática torácica, que es esa es la cervical y después se va a continuar con la torácica, el paquete vasculo nervioso intercostal, que acá no lo veo, después lo vamos a ver, ganglios linfáticos parietales y la columna vertebral. Esto es más bien a nivel de la base del cuello, más cervical que torácico, pero para que ustedes vean la progresión en sentido antero-posterior de los diferentes elementos. Acá lo vemos mejor. Acá vemos todos los espacios intercostales con todo el recorrido de los vasos y los elementos intercostales en conjunto con los ganglios linfáticos, la presencia del conducto torácico, la aorta, ¿ven? Los vasos, la hemiácigo. Este es el conducto torácico. ¿Ven? Ahí tienen la cisterna de Pequet, el conducto torácico, cómo asciende y termina en el confluente yúgulo-subclavio del lado izquierdo. Ahí tienen el esófago a lo largo del cuello, la hemiácigo del lado izquierdo, la ácigo del lado derecho. Todo eso está en el plano prevertebral, es decir, la cadena simpática, el paquete vasculo nervioso intercostal, ganglios linfáticos, conducto torácico y vasos ácigos. Eso es lo fundamental que está, y la aorta, claramente, es lo que está en el espacio, digamos, prevertebral o retrocardíaco, retrovisceral, como lo quieran llamar. Ahí vemos el sistema de las ácigos, que lo tienen que conocer, la ácigo del lado derecho, cómo es que va a terminar en la vena cava superior. Vemos cómo la ácigo mayor, lo que hace es comenzar a ascender luego de su origen por los fascículos principales y accesorios, más que nada por los accesorios del diafragma, asciende a la derecha, bien, de la columna vertebral, y luego de un recorrido importante a nivel de la cuarta vértebra dorsal, hace un callado por encima del pedículo pulmonar del lado derecho y termina en la cara posterior de la vena cava superior. Recibe a vasos parietales, es decir, todos los vasos intercostales, recibe a la vena ácigo, pero del lado izquierdo, las hemiácigos izquierdas, recibe vasos esofágicos, recibe vasos ganglionares de las diferentes cadenas ganglionares, vasos traqueales, vasos tímicos, vasos pericárdicos, vasos pleurales, recibe gran parte del contenido visceral del tórax, bien, que tiene que ver con la vía aérea y la vía digestiva, los vasos mamarios internos y la pared fundamentalmente, bien. Eso es importante y se forma por la reunión de un ramo que viene del último vaso intercostal, que es la duodécima intercostal, más un vasito renal y la vena lumbar ascendente. Bien, esa vena lumbar ascendente, más el duodécimo nervio intercostal, más un vaso renal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y así comienza. ¿Qué o qué importancia tiene? Entra en relación con este otro elemento en el espacio retrovisceral o en el espacio prevertebral, que es el conducto torácico. Esta es la mejor imagen, esta que tengo acá, para poder ver las relaciones del conducto torácico para que no se la pierdan. El conducto torácico asciende y se tiene que ir de a poquito hasta la izquierda, porque termina en el confluente yúgulo-subclavio a la izquierda, en el vértice, digamos, a la base del cuello, en el vértice del pulmón, como lo vemos acá, y está entre la aorta, que está a la izquierda, y la ácigo, que está a la derecha. La columna vertebral por detrás y el esófago que asciende por delante. El esófago, ven acá, hay un pedacito de esófago, el esófago asciende por delante. Esas son las relaciones más importantes que tiene el conducto torácico. Es un conducto blanquecino que puede tener algunas válvulas que generalmente no alcanzan, que tiene su origen en el abdomen, a nivel de los ganglios lateroaórticos fundamentalmente. La reunión de sus conductos colectores son en general los que, digamos, van a generar y van a generar los colectores o las cisternas que van a dar origen a este conducto torácico, y así comienzan y ascienden hasta el vértice pulmonar, y así ascienden entre los dos vasos, aorta y vena cava superior.
¿Ven? Ahí tenemos al esófago interpuesto entre la aorta y la vena ácido mayor, y acuérdense que por detrás de este esófago tenemos al conducto torácico. Y detrás de los vasos ácidos y de la aorta, la cadena simpática torácica, ¿bien? Que da origen a los nervios espláncnico mayor y menor, ¿bien? Ahí tenemos el recorrido del vago, ¿ven? Que es el vago izquierdo, y ahí tenemos el vago derecho. Entonces ahí tenemos la pleura como está abrazando y conteniendo a el mediastino. Ahí tenemos cómo se origina. El nervio espláncnico mayor se origina desde el sexto ganglio torácico hasta el noveno, ¿bien? El menor desde el 10º hasta el 12º, y a veces el 12º solo puede dar, el ganglio cervical torácico 12º puede por sí solo dar un nervio que es el espláncnico imo, ¿bien? Ahí lo tenemos. Hasta acá, ¿alguna duda, chicos? Eso es lo que hay hacia posterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Detrás de las vísceras, que sería el esófago y la tráquea, que tienen como relaciones más importantes los recurrentes y los vagos, hacia atrás, ¿a qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la aorta, con sus ramos intercostales, vamos a encontrar a la cadena simpática, torácica, vamos a encontrar al conducto torácico y al sistema ácido, columna vertebral con los músculos prevertebrales, y el único músculo prevertebral que tenemos en el tórax se llama largo del cuello. Solo eso es lo que vamos a encontrar, y ganglios linfáticos mediastínicos posteriores. ¿Dudas sobre esto? ¿Sí? ¿No? No, profe, ¿No? ninguna. No. Perfecto. Vamos con el mediastino inferior. Es parecido. El mediastino inferior ya estamos por debajo de D4, por lo tanto vamos a tener como elemento importante a nuestro corazón. Y lo teníamos dividido por un plano anterior y por un plano posterior, como en tres partes. Una parte anterior, una media y una posterior. Entonces tenemos una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Por un plano anterior y plano posterior vertical, que de alguna manera se desprenden de ese plano horizontal y terminan en el diafragma. Es parecido a lo que vimos arriba, en el mediastino superior. Hay cosas que hay que prolongarlas en el mediastino inferior y hay otras que aparecen. ¿Qué aparece? Aparece el corazón y los bronquios, que acá los tengo todos ya de manera florida, y todos los vasos que salen y que llegan del corazón y las cámaras cardíacas. Bien, eso es lo que aparece, y la vena acá inferior, ¿no? Entonces, tenemos que tener el plastón externo-costal hacia anterior, en este primer planito anterior, es decir, entre el plastón externo-costal y la cara anterior del corazón, ¿qué es lo que vemos? La pared, el músculo con el músculo triangular del esternón y los vasos mamarios internos, el ligamento externo pericárdico inferior, que vimos hoy tempranito, y algunos linfáticos diafragmáticos, ¿bien? Y algunos ganglios mediastínicos anteriores. Ganglios linfáticos parietales, intercostales, diafragmáticos anteriores y superiores, bien, y la pared. Es como una prolongación de lo que vimos antes. No tenemos al timo. Tenemos menos tejido celular adiposo y la prolongación de lo que vimos anteriormente. Yo a esto les agregaría el fondo de saco pleural. Los fondos de saco pleurales, como lo vemos acá, este fondo de saco a veces abraza el corazón. No tengo, en esta oportunidad, no lo puedo mostrar, pero no tengo una imagen. Pero a veces las prolongaciones de la língula, de los lóbulos medios e inferiores del pulmón, abraza el corazón completamente. Entonces, en ese mediastino anterior e inferior voy a encontrar los fondos de saco pleurales como importantes. Yo le agregaría eso. Acá lo tenemos, entonces, sería todo este sector que tengo acá, y hay tejido celular adiposo en este espacio que queda entre el corazón y el diafragma, se llama este espacio de Porta. Bien, ahí hay ganglios linfáticos, la terminación del frénico y todas esas cosas. En el medio, en el mediastino medio, estoy entre los dos planos, uno que pasa por delante y otro que pasa por detrás del corazón. Como nosotros sabemos que tenemos el corazón envuelto en un saco fibroso, que es el pericardio, y en ese pericardio, junto con los vasos diafragmáticos superiores, está recorrido por el nervio
frénico, lo que yo voy a tener es el pericardio que mueve el corazón, con el nacimiento de los grandes vasos, con los pedículos pulmonares y los nervios frénicos. Fundamentalmente los nervios frénicos y los vasos diafragmáticos superiores. Los vasos diafragmáticos superiores y los nervios frénicos son amigos hermanos, nunca se separan. Es más, a veces es fácil encontrar el frénico porque se ve por transparencia los vasos venosos diafragmáticos superiores que se ven azulados. Entonces, como es lo que llama más la atención que un cordón blanquecino, que es el frénico, por lo tanto, es importante. Si nosotros lesionáramos el frénico en un paciente, dejamos sin inervación la mitad de un diafragma, del diafragma. Es importantísimo, o sea que al frénico hay que cuidarlo un montón en una cirugía, por eso es importante recordarlo por dónde transita. Que nosotros hagamos el plastón externo costal, nos encontramos con los vasos, con los elementos, esos que lo unen al diafragma, al pericardio, cortamos eso y soltamos el pericardio, y se encoge. Se encoge y se achica, aparece el corazón y queda como, no le digo que queda como reposando sobre el tórax y el diafragma. En un cadáver, en un adulto vivo, también puede pasar lo mismo, claramente, pero con un corazón que late, ¿no? Entonces, cuando miramos hacia los laterales del corazón y el supericardio, vemos el recorrido de los vasos. Y vemos eso, vemos ese recorrido. ¿Ven? Ese recorrido, ese es el nervio frénico. ¿Ven? El nervio frénico, bien superficial e interno y medial, el vago. Yo les hago siempre este recordatorio, y lo repito y lo repito, para que a ustedes les quede claro que el frénico va entre las pleuras, entre las serosas, quise decir, pleura y pericardio, bien superficial, bien cercano a la pared, fácilmente abordable, fácilmente lesionable, bien. En cambio, el vago es más profundo, más interno, más cercano a la aorta, a la cava, a la vía aérea, a la vía digestiva, bien, y posterior a los pedículos pulmonares, que eso es importante, bien. Ahí vemos el corazón, bien, y todos esos elementos. Lo que rige el plano medio claramente es el corazón, bien. Ahí lo tenemos nuevamente y vamos a ver algunas imágenes que me interesan. Y esta imagen, que para mí también siempre la pongo, y es de Testud, y como que resume, si ustedes entienden esto, entienden el mediastino, desde mi punto de vista, una vista lateral derecha y una vista lateral izquierda del mediastino es fundamental para poder interpretar qué es lo que vemos. Vemos el corazón envuelto en su pericardio, ¿ven? Esto es anterior, ven toda la pared costal, con todos los vasos intercostales y todos los musculitos. Por detrás la columna vertebral, vemos todos los vasos intercostales que se van a reunir para formar el sistema de la hemiasis a la izquierda. Vemos al callado de la aorta gigante, vemos a la arteria pulmonar, vemos al bronquio, las venas pulmonares y por delante, acompañando al pericardio, el frénico. Y por detrás, pasando por detrás del pedículo pulmonar, el vago. ¿Ven? Bien cercano, el vago más profundo. Lo mismo, esto es del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, esto es del lado derecho. Ven la vía aérea, ven la arteria pulmonar con las venas pulmonares, eso no está tan bien, la arteria generalmente las venas son infraarteriales, esta vena acá está mal dibujada, es muy antiguo este texto, hoy ya no se la describe así, la vena cava superior hacia anterior, la ACI o hacia posterior, el vago por detrás, el frénico por delante. Eso, si tienen claro eso, pueden ir describiendo los elementos vasculares y nerviosos. ¿Qué hay por delante? ¿Qué hay por detrás? ¿Y cuál es la secuencia? Entonces, el vago, una vez que dejó de formar parte del paquete vascular nervioso del cuello, entra en relación con los vasos arteriales, satélite de la tráquea y el esófago. Llega al pedículo pulmonar, se hace posterior al pedículo pulmonar.
luego que desciende, pasando por detrás de los pedículos pulmonares, va al esófago y se terminó el vago. Es simple de describir. Lo que sucede es que cuando lo leemos de un texto, cada segmento descrito en su contexto nos abruma porque tiene muchas relaciones. Pero si ustedes saben, ese breve recorrido grosero les ayuda a no perderse en la lectura y para poder definir el eje central, o sea, como la dirección general. Porque eso es lo que le van a pedir, la dirección general de los elementos. Después, si se acuerdan de alguna relación, mucho mejor. Pero está bueno conocer las direcciones generales, los trayectos generales de cada elemento. Y en el mediastino inferior y posterior, lo que encontramos fundamentalmente son varios elementos. La bifurcación de la tráquea, claramente porque está detrás y arriba, ganglios laterotraqueales, intertraqueobronquiales, el esófago con ganglios retroesofágicos, diafragmáticos superiores, encontramos los vasos esofágicos que nacen de la aorta, las arterias esofágicas medias, quise decir, los vagos, los nervios vagos, encontramos, los nervios espláncnicos torácicos, no los vagos, los nervios espláncnicos torácicos mayor y menor, el vago, pero un poquito más hacia inferior, porque hacia superior lo vamos a encontrar más acá, más hacia inferior, sí lo vamos a encontrar, digamos, en la parte posterior de este mediastino inferior, pero hay un pequeño sector antes que llegue hasta el esófago, donde está todavía en relación con el corazón y con los vasos arteriales, o sea, en este sectorcito, ahí todavía está en relación con los vasos cuando pasa por detrás del pedículo y ahí recién comienza a descender. Vamos a encontrar los ganglios mediastínicos posteriores, la vena ácido mayor y la vena ácido menor, el pedículo intercostal y el conducto torácico, fundamentalmente como acá lo vemos, y el esófago. El esófago es el que marca la gran relación, la gran diferencia con la división de Martínez o la división clásica. Y finalmente, la columna vertebral. Si ustedes recuerdan por lo menos alguno de los elementos, los más groseros, con eso está bien, chicos, ¿no? Y no los enumeren, traten como de mencionarlos sin enumerar tanto, porque si enumeran y saben que hay 5 elementos y se están olvidando de uno, a veces el docente está esperando que ustedes digan algún que otro elemento que sea muy importante y con eso alcanza. Así que traten de decir como un poco lo más general. Esto, que son los ganglios linfáticos laterotraqueales derechos e izquierdos y los intertraqueobronquiales, son las cadenas linfáticas fundamentales de los linfáticos del pulmón, que luego van a ascender a los recurrenciales y a los congruentes yúgulos subclavios, y son importantes, ¿bien? O sea que las cadenas linfáticas laterotraqueales e intertraqueobronquiales son paquetes ganglionares muy importantes en la estadificación de los tumores a nivel de pulmón, bien, el adenocarcinoma pulmonar. Acá se ve junto con las cadenas linfáticas muy bien, se ven los nervios vagos, ¿ven? Pasando por detrás de los pedículos pulmonares, alcanzando luego más hacia abajo al esófago. Bueno, acá volvemos a ver lo mismo, el esófago con el haciendo satélite, teniendo como satélites importantes a los nervios vagos, ¿bien? Atravesando el diafragma a nivel de T10 en relación con la vena cava inferior, también tenemos la vena cava inferior y demás. Hasta acá, ¿alguna duda puntual que tengan? No, profe. ¿No? Bien, excelente. Vamos entonces ahora a la última división que nos vamos a hablar de la... Profe, Sí, perdón. decime. Tanto a la derecha como a la izquierda, ¿el vago pasa por detrás del pedículo pulmonar? Sí, señorita, así es. Sí. Mira, en esta imagen. Este es uno y este es el otro y los dos pasan por detrás. Mira esta imagen. Este es el vago que pasa por detrás, el izquierdo. Este es el vago que pasa por detrás, el derecho. Esta es una imagen del pedículo pulmonar derecho. Esta es una imagen del pedículo pulmonar izquierdo. Me pasa por detrás. Y ahí. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, Sí.
Dime. ¿Puedes decir el origen de las venas ácidos? Sí, la vena ácido se origina de, tanto a la derecha como a la izquierda, de la vena lumbar ascendente, la duodécima vena intercostal. Esas dos más una rama renal o el tronco lumbo-renal. Bien, eso, se reúnen esos tres vasos o dos, porque a veces el tronco lumbo-renal no existe, pero es la duodécima intercostal con la lumbar ascendente. Esas son seguras y constantes. Bien, más constantes, ¿no? Nada en venas, chicos, suele suceder que sea siempre constante. Puede haber variaciones. Las venas Perdón, son muy lumbar ascendente y duodécima. intercostal. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Otra duda? Profe, disculpa, yo Sí, tenía que la ácidos mayor se formaba por una confluencia de una raíz lateral y una medial. claro. Que La medial es la lumbar ascendente, la lateral es la duodécima intercostal. Bien, perfecto, gracias. Bien, y también se puede formar por esa conjunción de una vena que procede de la vena lumbar, que se une al tronco lumbar, al de la vena renal, que se une al tronco lumbar y forma un tronco lumbo-renal, que lo describen en algunos textos, que es inconstante, pero en general, acuérdense, por la fusión de una vena lumbar ascendente, que es medial, lumbar ascendente, una intercostal que viene desde afuera hacia adentro, y pongan una vena renal inconstante, un tronco lumbo-renal inconstante. ¿Sería esa que es inconstante, es la renal derecha? De la derecha. Exactamente. Es más constante del lado derecho, pero sigue siendo inconstante. La describe Testuta, se describe en algunos textos, pero si ustedes saben lumbar ascendente y duodécima intercostal, con eso es como lo más seguro, ¿bien? ¿La duodécima intercostal sería lo mismo que la vena subcostal? Claro, es lo mismo. Perfecto. Es exactamente lo mismo. Otra duda que tengan, acuérdense que la izquierda, a ver que vamos a buscar una imagen, la izquierda, ya vuelvo, no voy a volver a repetir todo, no se preocupen. Esta no es la mejor imagen, pero acuérdense que la izquierda termina en la derecha, a nivel de T6 o T7. Tengo el esófago, por eso a ver si no puse ninguna otra imagen acá. Esta, la izquierda, termina a nivel entre T6 y T7, termina del lado derecho. A la izquierda hay dos ácidos, una superior y una inferior. La superior es bastante inconstante, entonces cuando no existe la superior hay un vaso que se llama intercostal superior que termina o en la vena cava superior o en la ácido mayor. Pero dibujan como si fuese una H, la intercostal superior, perdón, la hemiácido superior, que se origina de los vasos intercostales de los tres primeros espacios intercostales o cuatro, generalmente los tres primeros más seguros, el cuarto depende de la cantidad de ramas intercostales que dé la arteria aorta, porque son satélites. Es como si fuese, es intercostal superior, la hemiácido superior es como si fuese que recibe la sangre venosa de los vasos intercostales de la arteria que son satélites de la arteria subclavia. Vieron que la pared costal, los tres primeros vasos intercostales están irrigados prácticamente por la arteria intercostal superior, que es una rama de la arteria intercostal, y que del cuarto vaso intercostal para abajo están todos irrigados por ramos de la arteria aorta, bien, intercostal, o sea, como que tenemos irrigación costal que procede de la arteria subclavia y otros que proceden de la arteria aorta, bien, entonces, del lado izquierdo, todo lo que procede de lo que acompaña a los satélites de los vasos subclavios forma la vena hemiácido superior.
y los vasos que forman o que son, digamos, satélite del lado de la aorta, por decirlo de alguna manera, forman la hemiácigo inferior, que es constante. La hemiácigo, esta hemiácigo superior, a veces no existe y hay una gran vena intercostal superior que puede terminar en la cava superior o inclusive en el tronco venoso izquierdo, ¿bien? El tronco venoso brachiocefálico izquierdo, me falta una parte, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Me siguieron, más o menos? ¿Me pudieron seguir en esa, chicos? ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos con la división de Martínez, que seguro que ya se la saben. La división de Martínez es como compleja, porque tiene 9 sectores. Lo que tienen que saber es que es una división de un cirujano que tiene 2 planos horizontales y 2 planos verticales. Tienen que saber por dónde pasan los planos horizontales. Tenemos que uno de los planos horizontales pasa por el borde superior del callado de la aorta y el plano inferior pasa por el borde inferior de la vena pulmonar inferior, que es ese borde inferior de la vena pulmonar inferior. Y dividimos en superior, medio e inferior al mediastino. En tanto que los planos verticales, uno de ellos, son 2, uno de ellos pasa por delante del corazón, que es este, y otro pasa por detrás del esófago, y divide al mediastino en un espacio anterior o previsceral, uno medio o visceral y uno posterior o retrovisceral. ¿Sí? Anterior, medio y posterior. Previsceral, visceral, retrovisceral. Y ahí tenemos el anterior, medio y posterior, y el superior, medio y inferior, como lo dividimos en los 9 sectores. El segmento superior y previsceral, el segmento medio previsceral y el inferior previsceral, y así sucesivamente le van poniendo nombre a cada uno. Es anterior, medio posterior y superior, medio e inferior. ¿Bien? Entonces, acá tienen, lo tienen también en el cuaderno de estudiantes posiblemente, vemos, bien, todos los planos, el orificio superior, la cavidad torácica, el diafragma hacia abajo, el esternón por delante, la columna vertebral por detrás, y los planos anteriores, los 2 planos verticales, que son la cara anterior del corazón y la cara posterior del esófago, o los planos que pasan por esos lugares, quise decir, y los 2 planos horizontales, que son la cara superior del callado de la aorta y el borde inferior de la vena pulmonar inferior. Eso me lo divido en los 9 segmentos, y acá están algunos de los elementos más importantes que estuvimos viendo, que una vez que entendieron el mediastino clásico, lo trasladan a esto y ya está. Entonces tenemos que todo el mediastino superior, de adelante hacia atrás, que va a haber tejido graso, timo, vasos mamarios internos, músculo triangular del esternón, ¿bien? En el plano visceral y superior vemos el callado de la aorta, la cava superior, los nervios frénicos, los recurrentes, el recurrente izquierdo solamente, los vagos, tráquea. Y en el retrovisceral, la cadena simpática, el conducto torácico y la cadena simpática y el conducto torácico estamos bien altos, nada más. Y acá acuérdense de mencionar en el medial el esófago, que esto lo voy a tener bien o más posterior en la división clásica. En la zona media, desde anterior hasta posterior, lo que vamos a encontrar son los fondos de saco pleurales con el timo y el paquete vascular amario interno. En el medio vamos a encontrar al corazón con los vasos que nacen y que salen del corazón, el esófago, la tráquea, ganglios y los vasos ácidos. Y en el vaso ácido terminando la cava superior. Y en el retrovisceral al tronco simpático y al conducto torácico le vamos a agregar a la aorta torácica descendente y los vasos ácidos. Y por debajo del pedículo pulmonar o de la vena pulmonar inferior izquierda, en el espacio inferior, vamos a encontrar de adelante hacia atrás tejido celular, paquete vascular nervioso mamario interno, ahí lo escribí mal, y acá yo le agregaría también los fondos de saco pleurales,
En el plano medial vamos a encontrar el pericardio, corazón, esófago, y acá le agrego la vena cava inferior, los dos vagos y también los frénicos, y la vena cava inferior. En el plano inferior, la aorta torácica descendente, los sistemas ácigos, el tronco simpático y el conducto torácico. Es igual al plano, a su segmento suprayacente, por decirlo de alguna manera. Entonces, este cuadro que está muy bonito, lo habían hecho los ayudantes de cátedra cuando yo estudiaba anatomía en el plan anterior, y siempre nos súper resumía esto, porque era como una visión antes de ir a tomar el examen. A nosotros nos tomaban parciales, y por ahí nos ponían de anatomía solamente, y un final de anatomía solamente. Entonces, como que la anatomía la teníamos que saber relatar completa. Entonces, todo lo que fuese esquema, cuadro, cosas así, nos reayudaba, porque nos simplificaba la lectura y el repaso, fundamentalmente, como les pasa a ustedes, nada más que en distintas áreas. Nosotros teníamos toda una gran, lo dividíamos, rendíamos disciplinas. ¿Alguna duda, chicos, de esto? Profe, quería consultar con respecto al final. Sí. ¿Es necesario saber qué contiene cada segmento? Así, Sí. tal cual, tejido graso, timo. Sí, sí, señorita. Lamentablemente tenemos que decir que sí. Profe, una consulta. Sí. ¿La vena cava inferior dónde entraría? Porque tengo el cuaderno del alumno del año pasado y no lo nombré. Acá, donde yo te la agregué, acá donde te estoy señalando. La vena cava inferior está en el plano visceral, en la parte inferior, porque atraviesa el diafragma y tenés un pequeño segmentito, ¿ves? Sí, gracias. Ahí entraría. Yo la pondría ahí. Si querés, no la digas. Yo la pongo. Yo la explico, porque para mí entra ahí. Bueno. Yo la pongo ahí. Vos fíjate si está. ¿Vos qué pensás? ¿Que está? Y sí. Ah, bueno, faltó entonces. Le faltó ponerla en el cuaderno, pero sí está, porque tiene un pequeño segmentito, la vena cava inferior, que cuando atraviesa el diafragma, tiene como 1 milímetros y después termina en el corazón. Pero si hay un corazón que está más alargado, se ve mucho más la vena cava inferior. Es más, ahora vamos a ver que en el borde derecho del corazón se ve la vena cava inferior, y ahí es donde metemos. Profe, el plexo cardíaco es mixto, simpático. El plexo cardíaco es mixto, simpático y parasimpático. O plexo. Claro, sí. Y la excepción de simpático es... No te entiendo muy bien lo que me estás diciendo, perdóname, pero yo no sé si es de tu audio, no te comprendo bien. ¿Podés un poquito más lento, capaz, y así te escucho mejor? La excepción de simpático es el nervio esplênico mayor de simpático, de la cadena simpática. Hay una vos me estás preguntando. ¿Cómo? Y la cadena simpática. Hay una excepción. ¿Hay algún compañero que lo entienda mejor que yo no estoy entendiendo y me lo puede repetir? Ella te está preguntando si el plexo cardíaco es mixto y cómo se forma. ¿De dónde vienen las diferencias de simpáticas y parasimpáticas? Ah, bien, ya entendí. Perdón, no te entendía lo que me estabas diciendo. Yo estoy media sorda, les quiero contar. Además de vieja sorda. El plexo cardíaco sí está constituido por aferencias simpáticas y aferencias parasimpáticas. Las parasimpáticas proceden específicamente de la cadena ganglionar, pero cervical. El ganglio cervical superior, medio e inferior, da ramos, que son los simpáticos superiores, medios e inferiores, cardíacos superiores, medios e inferiores, y la porción parasimpática la aporta el vago a través de los nervios cardíacos superiores, medios e inferiores, que se desprenden del vago en diferentes lugares, teniendo en cuenta siempre como referencia el callado del nervio recurrente. Eso te va a servir para saber de dónde se desprenden.
y sus ramas o su contingente parasimpático procede de un núcleo que está en el tronco encefálico, que se llama cardiogastroneumoentérico o dorsal del vago, y aportan, digamos, los contingentes parasimpáticos, lo están aportando. Los textos de fisiología agregan que la regulación simpática el corazón, del músculo cardíaco de trabajo fundamentalmente, está, como también la anatomía, desde T2, o sea, a nivel medular, el origen simpático está desde T2 a T4, T5 aproximadamente. Pero esos nervios que salen con ese conjunto de nervios de T2 a T5 aproximadamente, ascienden para llegar a la cadena simpática cervical para formar esos nervios cardíacos. Por eso, las primeras de la cadena simpática torácica, que va desde T1 a T12, los 4 primeros ganglios torácicos dan inervación directa a través de aferencias que parten de ellos a el esófago, la vía aérea, la pleura, el pericardio, o sea, todos los órganos del mediastino y de la caja torácica, sin tener en cuenta el corazón. Lo que te quiero decir es que el simpático, si bien las fibras cardíacas parten, como que salen desde la simpática, a ver, te lo tendría que dibujar, a ver si te lo puedo dibujar. Parten de la cadena simpática, digamos, cervical, el origen está a nivel torácico. Déjame que tengo que mandar. El núcleo está en la cadena torácica y el ganglio en la Ahora que cadena. no te entiendo lo que me decís. Para un segundito que estoy haciendo un minuto. Bien. Estoy teniendo como un pequeño problema familiar, así que déjenme que vea cómo puedo hacer. Decime de nuevo la pregunta, lo voy a tratar de dibujar acá. Lo que yo les quería decir es esto. ¿Me siguen escuchando ustedes? Sí. Sí, profe. Lo que yo les quiero decir es esto. Nosotros tenemos una cadena, a ver si puedo, más grande acá. Nosotros tenemos, enorme es esto. Esperen, vamos a abrir un Paint, un segundito. Ahí a ver si lo puedo ver mejor. Ahí. Lo que yo les quiero decir es esto. Tenemos una cadena simpática que tiene un ganglio simpático cervical superior, un ganglio simpático cervical medio y un ganglio simpático cervical inferior que puede unirse al primero torácico y forma un ganglio estrellado. Y después tengo un ganglio simpático T2, T3, T4, T5, T6 y demás. Entonces este es el ganglio simpático cervical superior, cervical medio, ay perdón, mira lo que escribí. Cervical medio, aguarden. Cervical medio y cervical inferior, y después tengo T2, T3, T4, T5. Nosotros sabemos que este inferior se une a T1 y forma el estrellado, ¿no? Lo que les quiero decir es que nosotros tenemos aquí el corazón, ¿no? Vamos a dibujar un corazón medio como
rapidón ahí como para darnos cuenta de que, bueno, este es nuestro corazón. No quiero equivocarme, no quiero apurarme tanto porque no quiero decirles mal las cosas, pero medio como que este sería como nuestro corazón, ¿no? Vena cava superior, acá abajo tenemos la vena cava inferior, ahí tenemos el diafragma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que de la médula espinal, nosotros tenemos una porción cervical, ¿bien? Una porción torácica y una porción lumbar y finalmente el filum terminal, ¿se acuerdan? ¿Bien? Que teníamos una porción cervical que se continúa con el bulbo, una porción cervical, una porción torácica, una porción lumbar y una porción sacra. El origen del sistema simpático está de T1 a T12. Esto es simpático. Lo que yo les quise decir es que hasta T5 aproximadamente tenemos el origen de los nervios que van a dar origen a los nervios cardíacos. Entonces significa que T1, T2, T3, T4 y T5, de allí van a salir las fibras que van a ir a inervar a estos ganglios para que lleguen las fibras o los nervios cardíaco superior, cardíaco medio y cardíaco inferior. Se lo estoy diciendo súper groseramente para que lo entiendan nada más. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí lo entendieron? Sí, profe. Son los nervios cardíacos que vienen del simpático. Son fibras estas, todas preganglionares que atraviesan esos ganglios, parece que salieran de ellos, pero en realidad no salen de ellos, sino que del contingente de fibras que vienen de estas metámeras torácicas, y finalmente se van a encontrar con un ganglio, que es el ganglio torácico, que está acá, se lo dibujo acá simple, en donde van a hacer sinapsis y de allí van a salir otras fibras que son postganglionares que van a inervar al corazón. Y esas son las fibras postganglionares. Entonces estas son preganglionares y estas son postganglionares. ¿Bien? Nunca hacen sinapsis acá, solamente lo atraviesan y acompañan. ¿Estamos? Profe, en el caso de eso sería el parasimpático, ¿cierto? Esto es simpático. Simpático. El parasimpático está en el bulbo y en una partecita de la protuberancia, en un gran núcleo que es el cardiogastroneumoentérico, del que salen, sí. A ver, confirmarme. Las fibras preganglionares del simpático son largas y las postganglionares son... Estoy dibujando esquemático. Dibujando esquemático. No importa si son largas o cortas, yo quiero que sepas el origen, por eso lo dibujé todo seccionado. No tengas en cuenta eso, esto es esquema. Esquema, ¿bien? Esquema. Es para que lo entiendan. Perfecto. Ustedes tienen un nervio que es el nervio vago. El nervio vago, vamos por dibujarlo en rojo, no es una arteria, es un nervio, el vago. Viene descendiendo, desciende, hace esto el vago, ¿no? Hace esto y después se dirige hacia así. Hace este recorrido es el vago. De un lado, hace esto. Por detrás del corazón, chicos, no lo atraviesa, pero ese es el recorrido general que tiene el vago. El vago tiene su origen acá, en el bulbo y en la protuberancia, ¿no? A ese vago le pongo el décimo par. Al vago se le van a sumar las fibras que proceden de este núcleo que es el cardiogastroneumoentérico, se suman solamente algunas fibritas, forman parte del nervio y a la medida en que el nervio desciende, le van dando ramitos que son el cardíaco superior, el cardíaco medio y el cardíaco inferior. Entonces son fibras que proceden de un núcleo que está en la protuberancia y en el bulbo, pero fundamentalmente más en el bulbo, que llegan a este ganglio, que es el mismo donde llegaban las fibras simpáticas, como fibras preganglionares, y de la que salen fibras también postganglionares. Salen fibras postganglionares. ¿Se entiende? Postganglionares, pre y postganglionares. Pero el origen es diferente. El simpático es torácico, espinal y torácico, y el parasimpático es craneal.
Entonces el parasimpático llega al corazón a través del nervio vago y el simpático llega al corazón a través primero de los nervios intercostales que van a terminar mandando información hasta la cadena ganglionar cervical, donde hay 3 ganglios solamente, que son el superior, el medio y el inferior. ¿Entendieron eso? Y así se forma el plexo cardíaco. Lo que yo les decía es que T1, T2, T3 y T4, inclusive T5, tiene información del resto de la cadena y esto va a dar inervación a través de distintos plexos. ¿A quién? Va a dar inervación ¿a quién? Va a dar inervación a los pulmones, a pulmón, a bronquios, a pared, bien, a esófago. ¿Se entiende? Va a dar inervación simpática a todos estos elementos. ¿Bien? ¿Me siguieron? Y desde esta cadena ganglionar, yo la sigo, acá pongo T6, T7, T8, T9, T10, T11, vamos a poner agregar acá nomás, entonces tenemos que T6, T7, T8 y T9, todos estos, 6, 7, 8 y 9 van a dar origen a un nervio que es el nervio espláncnico mayor. Y el 10, el 11 y el 12 van a dar origen a un nervio que es el nervio espláncnico menor. Sí, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Esto atraviesa el diafragma y va al plexo solar. Ahora, la cadena ganglionar, desde el 6º ganglio hasta el 12º, no inerva y no participa en la inervación de nada de tórax, sino que se va al abdomen. ¿Bien? Tórax está por T2, T3, T4 y T5. ¿Bien? Bien, profe. ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Sí. Profe, Sí, profe, gracias. profe, Bien. ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando. ¿Cuál es el nombre del ganglio del plexo del corazón? Ganglio cardíaco o de Westphal, no me acuerdo cómo se escribe. O ganglio cardíaco, está bien que le digas así. Ok. Está bien, así. Tienen que saber de dónde proceden. Ustedes acuérdense que el simpático siempre nace de la médula espinal torácica. Y el parasimpático, bien, procede de el cráneo o del sacro. Bien, si viene del cráneo, acuérdense que la mayor parte acompaña o al nervio facial o al nervio vago. Si estamos en el tórax, acompaña siempre al vago. Bien. Porque el facial ahí ni el glosofaringeo lo tenemos en el esófago, en el tórax. ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? ¿O les hice mucho lío? Perfecto. Seguimos, profe. ¿Me entendieron más o menos? Pero bueno, eso como muy simple. Después los fibras pre y postganglionares, eso no se los dibujé ahí. Eso es como re esquemático para que entiendan de dónde procede cada cosa, porque la compañera tenía la dificultad de entender de dónde procedía cada cosa. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿No? Bien. Miren estas imágenes ahora. Tenemos una imagen a nivel superior de los vértices pulmonares, donde tenemos a la tráquea, tenemos al esófago, tenemos al conducto torácico y tenemos la formación del tronco venoso brachiocefálico derecho y el izquierdo. Ven cómo el izquierdo se coloca por delante de las 3 ramas que nacen del callado de la aorta, que son desde la derecha a la izquierda, el tronco venoso brachiocefálico, la carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda. Esto es lo que vemos en una TAC. Si tuviéramos una TAC, veríamos eso.
Bien, acá estamos con los dos callados. Si tenemos los dos callados, ¿a nivel de qué vértebra estaremos? Esto. ¿A nivel de qué De la vértebra? cuarta vértebra dorsal. Claro, de la cuarta vértebra dorsal. Muy bien. Esto será la tráquea. Por detrás de la tráquea está el esófago. Y entre la aorta y la hoz y la ácido, por detrás del esófago, ¿quién está ahí? Eso que está ahí. El conducto torácico. El conducto torácico. Ahí está. Ahí se ve lo que decíamos antes. Acá ya, miren, está este vaso que se va hacia los pulmones. ¿Qué les parece que es? Está a la derecha de la Tronco aorta. pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Exactamente. Y acá tenemos los dos bronquios ya divididos. Esta sería la vena cava superior. Acá tenemos a la aorta. Y acá tenemos a la arteria pulmonar, que se coloca, se acuerdan, un poquito a la izquierda de la arteria aorta en un momento. Y después tenemos la división de la tráquea en sus dos bronquios. Acá tenemos uno y acá tenemos el otro. Y acá tenemos el esófago, la ácido, la hemiácido y el conducto torácico. Ven, entre la aorta y la ácido, el conducto torácico, por delante el esófago. Importante, esta tríada está siempre rodeando a el conducto torácico. En esta imagen, miren, estamos viendo desde acá, desde el fondo, una vena. ¿Qué vena será esta que tenemos acá? La cava inferior. La cava, pero la está mirando, nosotros lo estamos mirando esto desde abajo. Ah, desde abajo, la superior. La superior. Claro. ¿Esta qué cámara será? Mira, esta que va afuera. Esta. En relación con este órgano que es el esófago. ¿Qué cámara será? Aurícula izquierda. Bien, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, el surco interventricular con los vasos coronarios descendentes anteriores, las coronarias, la coronaria izquierda que se llama circunfleja, y acá tengo la coronaria derecha. Acá tengo el fondo de saco de Haller o fondo de saco transverso, y ahí tenemos el esófago. Aorta, ácido, de atrás, conducto torácico. Siempre tenemos esta guía, esta tríada de estos cuatro elementos, siempre juntos. En el ataque, ahí vemos a la aorta ascendente, la aorta descendente, y esto que tenemos acá es la arteria pulmonar. Este sería el callado de la aorta. ¿Bien? Callado de la aorta. Ahí vemos al tronco de la pulmonar y su división en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar. Y ahí vemos las cámaras cardíacas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aorta. Y estas son todas imágenes que son con ventana mediastínica, donde se ven los elementos, ¿ven? Todos los elementos, el tronco venoso brachiocefálico, las tres ramas de la aorta, el tronco venoso arterial, el tronco arterial brachiocefálico. Este es el tronco venoso brachiocefálico, del izquierdo. Este es el derecho, y acá tenemos el tronco arterial brachiocefálico, la carótida común izquierda, la subclavia izquierda. Aquí tendríamos a la aorta descendente un poquito más abajo, y ahí tenemos el esófago. Esófago, aorta, vena cava. Y así sucesivamente vamos descendiendo. Acá ya vemos la aorta ascendente, la aorta descendente, la arteria pulmonar, miren la tráquea, que bien que se ve. Ah, eso es vía aérea, perdón, no es esófago, es vía aérea, el esófago está atrás, qué bruta. Miren acá, vemos cómo se prolonga hacia un lado y hacia otro. Esa es la aurícula izquierda con las venas pulmonares que se van hacia un lado y hacia otro. La base de la aorta descendente, el ventrículo izquierdo. Ahí ven el tronco de la pulmonar, la base de la aorta torácica descendente. Miren, este sería la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Bueno, y así tienen todos los elementos. En estas imágenes, miren, esto es lo que les quería mostrar. Este sería el ventrículo izquierdo, y ahí tenemos el callado de la aorta, ahí vemos un poquito de la pulmonar, el botón pulmonar, y ahí tenemos a la aurícula derecha, con el ventrículo derecho. Aurícula derecha y ventrículo derecho, las cámaras derechas. ¿Ven ese pequeño
un pequeño conducto, acá chiquitito, a veces ahí se ve la vena cava inferior, un poco para mostrarle al compañero que decía si la vena cava inferior la agregamos o no. Acá tendríamos a la vena cava inferior, ahí tenemos la vena cava inferior, ahí tenemos la vena cava inferior, este cava superior y ahí se ve apenitas la cava inferior, no sé si lo logran ver. Eso es la aorta, ¿no? Vena cava inferior. ¿Ven? Bueno, eso ya es aorta, ahí tengo los vasos pulmonares, se ve exactamente lo mismo. Si ustedes lo miran con detenimiento, debajo tenemos todas las referencias, tienen todo lo que vemos. En eso, que no, ustedes no le van a tomar ni a nada de diagnóstico por imágenes, absolutamente todo lo contrario. Solamente tienen que saber los elementos más groseros, nada más. Pero bueno, esto es, yo sí quiero dar el espacio del Power para que ustedes lo miren y si quieren jugar un poco con todos los elementos que vemos, lo van viendo y capaz que les sirve. Así que se los dejo ahora a Gabriela para que lo comparta con ustedes al Power y ustedes así lo pueden mirar mejor, más tranquilo. ¿Alguna duda, chicos, de todo esto, de mediastino? No, profe, muchísimas gracias. ¿Les sirvió un poco? ¿Les resumí un poco lo que tienen que estudiar? Muchísimo. Sí, Sí, profe, sí, muchas profe. gracias. Sí, bastante bueno. Bueno, me alegro, chicos. Entonces, les dejo. Gracias, profe. No, a ustedes, chicos. Gracias, profe. A ustedes por la paciencia. Perdón si hubo alguna equivocación o algo, luego me retractaré, pero siempre te lo que digo yo, lo que dice el libro, lo que dice el libro. A veces en el discurso nos podemos equivocar, pero creo que no hay errores en lo que hablamos hoy. Yo les dejo este Power para que miren si quieren, no hay problema. En algunas imágenes que son fotos, así que no las suban a ninguna red ni nada, porque los van a cancelar. Bien, así que bueno, yo les comparto esto, y que éxitos en el examen, por ahí nos cruzamos. En el examen. Muchas gracias, profe, nos Bueno, vemos. nos vemos, chicos. Gracias a ustedes. Ah, gracias. Hasta luego.